aunque esto nos puede parecer, nos puede parecer ridículo hoy en día, lo cierto es que este es el estado de opinión que marcó el inicio de la guerra contra las drogas y en particular el de la guerra contra la marihuana. Aunque sea brevemente y aunque los motivos de la prohibición son muy poliédricos y es muy difícil asignárselos a un solo motivo, lo que es cierto es que todas las drogas han estado asociadas en sus inicios de la prohibición en Estados Unidos no solo con motivos morales, sino además con motivos muy asociados, por ejemplo, al racismo. Es conocida la relación entre la prohibición del alcohol y la gran entrada de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos. La prohibición del opio tuvo mucho que ver con el consumo de opio por parte de los chinos que llegaron masivamente en la construcción del ferrocarril. La marihuana, cuyo nombre viene inicialmente hemp, pero cuyo nombre marihuana se le asocia a los mexicanos también cuando entraron como mano de obra barata en Estados Unidos. Y por último la cocaína, que se asoció mucho al consumo que hacían de ella los negros libres en el sur de Estados Unidos. Hay, si me permitís, hay citas de la época en las que nos hablan, por ejemplo, del opio y nos dicen los chinos inducen a los niños a convertirse en diabólicos opiómanos. Es demasiado horrible imaginar los crímenes que cometen con estas inocentes víctimas los viles amarillos. Hay miles de muchachas y muchachos americanos atrapados por este hábito mortífero que están condenados irremisiblemente sin sombra de posible redención. Respecto a la cocaína, se comentaba que los negros, bajo sus efectos, necesitaban 3 o 4 policías para que se les pudiera parar porque se hacían prácticamente inmunes al efecto de las balas. Los mexicanos que tomaban marihuana violaban a mujeres, etcétera, etcétera. Por tanto, estas raíces morales han constituido desde el principio el estado de cosas que nosotros asociamos a la marihuana. Hay muchas de las películas que luego aparecieron, Reefer Madness es de la que hemos visto ahora el tráiler, y que luego se constituyó por sí mismo en un motivo de cultura pop, porque como todos los elementos prohibidos, al final no sabes si son el anuncio de un riesgo o más bien una herramienta de marketing. La chica de la marihuana, la cosecha del infierno, marihuana, la cosecha del diablo, marihuana, la hierba con las raíces en el infierno. Reefer Madness luego en la cultura pop entró casi como por motivos propios como el símbolo o el icono de esta visión catastrofista, de esta visión satánica que se nos quería dar del consumo de la marihuana. ¿Cómo esta visión tan catastrofista o esta visión tan moralmente que crea un miedo moral respecto a la marihuana, cómo ha llegado en el caso de España? En España, cuando en los años 70-80 empezó la epidemia de heroína o la gran, no sé si le puede llamar epidemia, pero el gran... Como mínimo sí que hubo un gran movimiento social de preocupación y una gran alarma social debido a que había un gran número de muertos debidos al consumo de heroína. Empezaron a aparecer, como decía Juan Carlos Usó, en nuestras calles este tipo de anuncios que decían la droga mata, donde se asociaba evidentemente droga por una parte a la heroína, pero en una realidad social donde la heroína no era la droga que estaba en la calle, la droga que estaba en la calle era básicamente el hachís. La asociación o el hecho de quitar a las drogas la S y convertirla en un elemento singular, la droga, y ponerle una mayúscula a esa droga para que solo se pueda hablar de una sustancia, en el caso de España empezó con esos años y creó una asociación que ha costado muchas décadas poder eliminar. La asociación de la marihuana con el yonki y por tanto con el delito, con la marginación y con prácticamente la condena a muerte por parte de los usuarios. Es muy curioso y muy significativo que desde el principio las campañas contra la droga, aunque se singularizaba el concepto de droga, podían presentarse sin ninguna vergüenza especial al lado de anuncios como el de Bodega Solarra, donde pues se está anunciando en el fondo otra droga. Es un poco como aquella foto que a mí siempre me ha gustado tanto de cuando Baltasar Garzón, Luis del Olmo y ¿quién era el otro? Y Johan Cruyff brindaban con champán en el partido contra la droga. El alcohol y el tabaco veremos que serán las únicas excepciones de este discurso durante mucho tiempo, pero el resto de las drogas ya no eran las drogas, era la droga. La droga da dolor. Por tanto, el primer punto que nos han introducido en este discurso social es este. Todas las drogas, la droga. Hay una única droga, se prohíbe
terminantemente hacer distinciones. El concepto de drogas blandas y drogas duras, que ya de por sí es muy discutible desde el punto de vista científico o incluso real, se mantiene totalmente al margen y casi se considera que si desde el punto de vista oficial se habla de drogas duras y de drogas blandas, se está siendo un blando, y valga la redundancia, con la prohibición, y es un discurso que no hay que mantener. Por tanto, el primer punto que nos enseña la nueva filosofía o el nuevo estado de cosas sobre drogas es este, que no hay muchas drogas, hay una única droga. Además, la droga mata. Esa es la segunda cosa que se tiene de manera muy clara. Solo hay una droga y esa droga mata. No es solo que esa droga dé problemas o mantenga riesgos, no, la droga mata. Además, cuando te drogas, dejas de ser tú mismo. Y este es el tercer punto clave en el discurso de las drogas. Las drogas no solo crean dependencia psicológica y física, sino que hacen perder tu capacidad de racionamiento, causando daños irreparables en el sistema nervioso central. La clave en este anuncio es que la droga, cuando la usas, dejas de ser tú mismo. El hecho de pensar que la voluntad es algo que depende de la sustancia y que por tanto tú eres víctima de la sustancia, esclavo de la sustancia, va a servir de coartada para muchas cosas. Va a servir para coartada en muchos países para encerrar contra su voluntad a los drogadictos, porque en el fondo que ellos dijeran que tienen o no que tienen problemas o que quieren o no usar la droga voluntariamente no se tiene que tener en cuenta, porque al final no son ellos los que hablan, sino que es la droga. Es un elemento clave y muy inteligentemente usado para demostrar que si la persona dice tener problemas es que tiene problemas, pero si la persona dice no tener problemas es una demostración también de que tiene problemas. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, una de las asociaciones que más ha contribuido a mantener la prohibición y a mantener el estado de histeria alrededor de las drogas, planteó hace tiempo un anuncio que, después de enseñar a gente yendo en monopatín, escalando, conduciendo el coche de manera controlada, decía: pero con las drogas, ¿conoces a alguien que pueda controlarlas? Y decía: nosotros no. Con este no en mayúsculas, este no que desde el principio ha marcado también lo que era la educación sobre las drogas. Ante las drogas solo es posible la abstinencia. No ante las drogas, ante la droga, porque solo hay una, la que mata, la que no puedes controlar, la que se apodera de tu voluntad. Por tanto, la droga mata, la droga te quita la voluntad y la droga no puede controlarse. Este último punto es muy importante. Había que negar que fuera posible un consumo responsable de drogas. Y daba igual que todos los estudios sociológicos demostraran que tanto en el caso del cannabis como en el caso incluso de drogas más duras, lo normal es el uso controlado de esa droga al margen de su peligrosidad. Y al margen de que en drogas como la heroína, evidentemente, hubiera una situación muy relacionada con la prohibición, muy relacionada con la imposibilidad de distribuir jeringuillas, muy relacionada precisamente con esta unificación irresponsable y criminal que se hizo de las drogas buenas con las drogas malas, y donde la persona que había tomado hachís toda su vida decía: si me están diciendo que todas las drogas son iguales y que las drogas matan y me vuelven loco y me tiraré por la ventana, y eso no es verdad, ¿por qué tiene que ser verdad cuando me lo dicen en el caso de la cocaína? ¿Por qué tiene que ser verdad cuando me dicen en el caso de la heroína? Otro cuarto punto importante, también de la mano de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, aquí dice insert coin, en un cerebro que parece un comecocos, y nos dice: las drogas no son un juego. Y este punto también es muy importante. Las drogas, y aquí ya estamos hablando en plural porque también el discurso va evolucionando, no son un juego. Se puede usar drogas, pero no para jugar. Es decir, si quieres droga, enferma. Y luego pídele permiso al doctor. Porque el único camino posible con el que se puede administrar esa droga, precisamente por lo peligrosa que es, precisamente por lo excepcional que tiene que ser su uso, tiene que ser siempre de manera controlada y regulada por el doctor. En algún momento, entre el inicio moral de la prohibición por Anslinger hasta nuestros días, ha habido una mutación, una transformación, donde los motivos que se daban para esa prohibición han ido pasando de ser morales a ser sanitarios. Y aquí yo creo que también tiene la culpa una gran parte del colectivo de los que hemos defendido o de los que nos hemos mostrado contrarios a la prohibición, de muchas veces caer en ese juego de los prohibicionistas, de entrar en el juego de si una droga es buena, si es mala, si resulta que es buena para la salud, si tiene más riesgos, si llevo 5 años usándola, si se me caerá el pelo o no. Porque
Eso al final lleva a la sensación de que la discusión sobre la legalización o el resultado de si tiene o no que estar legalizada una droga tiene que ser el resultado de un informe científico, o tiene que ser el resultado de investigaciones hechas con ratones en un laboratorio. Yo he repetido muchísimas veces, nunca de un laboratorio va a salir la solución sobre si la droga va a ser legal o no. Porque al final esa cuestión es una cuestión, insisto, moral. Es una cuestión de poder ponderar los riesgos, que ya de por sí no son un criterio objetivo, con mis ambiciones, mis futuros, mis miedos o aquello que yo estoy dispuesto a pagar a cambio de mis riesgos. Una de las cosas que se han usado muchas veces en el tema de en la propaganda antidrogas es el concepto de la ruleta rusa. Uno de esos conceptos que cuando te lo plantean parece muy evidente, pero que en realidad contiene muchas falsedades y muchas falacias. Cuando nos dicen, es que fumarse un porro, es que tomarse una raya, es que usar tal tipo de droga es como estar jugando a la ruleta rusa y por tanto no debe permitirse, porque la ruleta rusa todo el mundo sabemos que es muy peligroso. O sea, que metes una bala, solo hay 6 agujeros y te pegas un tiro y si habéis visto El cazador, al final alguien acaba muriendo. El problema es que constantemente y en todos nuestros actos de la vida estamos jugando a la ruleta rusa. Tenemos unas pistolas con muchísimos más agujeros que balas, pero estamos jugando a la ruleta rusa. Cuando decidimos coger el coche para venir aquí, o coger el avión para venir aquí, o dejar que los niños vayan solos a casa, al colegio, en vez de llevarlos nosotros de la mano, estamos jugando hasta cierto punto a la ruleta rusa y es normal que sea así, porque como personas libres o que pretendemos ser libres, escogemos unos riesgos y eso lo haremos con nuestra mejor o peor capacidad para hacerlo y ponemos nuestras decisiones vitales en función de esos riesgos y de qué queremos hacer. Hay gente que prefiere vivir con más miedo, hay gente que prefiere no tener en cuenta ese miedo porque cree que esa no es manera de vivir. Pero en cualquier caso, la decisión de si un riesgo debe o no asumirse no es una decisión que pueda salir nunca de un tubo de ensayo. Por tanto, me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero la disquisición era en el sentido de decir, este concepto de medicalizar la droga después de moralizarla es muy peligroso porque da la sensación de que estamos pasando de un discurso precientífico a un discurso científico, cuando la única cosa que se está dando es un diferente escaparate para un mismo discurso en la trastienda moral. Que el escaparate sea ahora de tipo sanitario y médico o que antes fuera más claramente religioso o más claramente puritano en el caso de Aislinger es solo en función de qué es más fácil vender o cuál es el marketing más fácil de vender en cada caso. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción con el tiempo empezó a darse cuenta también de que no es solo cuestión de meter miedo, porque eso lo han hecho constantemente con las orugas que entran por la nariz para simular la cocaína y todos estos anuncios que todos recordamos. Y en un momento dado dijeron, no sabes lo que te metes, la educación es importante. La educación que entiende la FAD muchas veces es pintar a los jóvenes con pañales y decirles que no saben lo que están haciendo, en este concepto también tan paternalista, donde además los jóvenes son un concepto tan poco definido que puede llegar prácticamente a la presenilidad y luego ya no te dejarán hacer las cosas porque eres senil y no sabes lo que haces, pero hasta entonces se te puede considerar joven y en ese sentido negarte tus derechos al fin y al cabo por tu bien. Es decir, el quinto punto al que también nos han llevado es que la información es importante, pero la información para los prohibidores es estos 5 puntos precisamente. Y gran parte del problema y gran parte de la dificultad de hacer un discurso alternativo con el cannabis o de lograr una normalización con el cannabis es que la única educación que han recibido pues como mínimo un par de generaciones de españoles han sido estas. Solo hay una droga. Muchísima gente sigue pensando que cuando entras en la droga, entras en todas las drogas. La teoría de la escalada, la famosa teoría que nos dice, bueno, que se ha reformulado de muchas maneras. Cuando estuve en México les enseñé, y lástima que no la haya traído hoy, pero hay una publicación de hace, creo que un siglo, en la que hay la formulación de la teoría de la escalada, pero el primer paso en la teoría de la escalada es las comidas picantes o mexicanizadas. Porque se consideraba que las comidas picantes eran el primer paso que luego te llevaba al consumo de la marihuana, de allí podías pasar a consumir cigarrillos y acababas consumiendo alcohol, que era el monstruo moral del momento. Con lo cual, bueno, la teoría de la escalada puede empezar con la marihuana, pero en un momento dado empezó con las comidas picantes, o sea que mucho cuidado. En otros momentos la plantean como que empieza con el tabaco o que empieza con el alcohol. Lo cierto es que la idea de unificación de sustancias muchas veces
Y aquí hay que decir también que, como fruto de esta desinformación, los propios consumidores de drogas han caído muchas veces también en esta unificación y en el meterse cualquier cosa con tal de que coloque. Esa realidad monolítica de la droga que han querido transmitir los prohibidores, yo creo que de alguna manera también una parte desinformada del colectivo de consumidores también la ha asumido con los peligros que eso conlleva. Pero para mucha gente de nuestra generación y de la generación anterior, la droga mata, la droga era única, la droga te quita la voluntad, por lo tanto, el concepto de adicción, que se podía extender incluso a drogas que no tenían, donde no era posible la adicción, en drogas como el LSD o drogas incluso como el éxtasis, cuyo uso continuado más bien te hace perder los efectos. Pero el concepto de que con una sola dosis era suficiente para engancharte, y no para engancharte a una droga, sino a las drogas, es lo que influyó también en el otro gran mito, que es el mito del pusher o del camello que se sitúa en las puertas de los colegios para dar droga gratis a los niños y así tenerlos enganchados ya de por vida y convertidos como hacían los chinos en Estados Unidos, convertirlos en opiómanos o en drogómanos de manera persistente. Cuando la droga dejó de convertirse en un problema en las encuestas de opinión pública, porque tenemos que pensar que cuando la heroína estaba en auge, los estudios, las encuestas del Centro de Informaciones Sociológicas dejaban el problema de la droga junto con el paro y el terrorismo en las 3 primeras posiciones, y donde un porcentaje muy importante de españoles lo situaba o como un problema que él consideraba real o como un problema que a alguien cercano podía serle real. Ya hace muchos años que cuando miramos ahora las encuestas sobre problemas que consideran los españoles, las drogas simplemente no aparecen. Aparecen de una manera tan residual, con significados que ni siquiera son estadísticamente significativos. Y mucho menos cuando lo que se le pregunta es no si a la persona considera que las drogas son un problema, sino cuando la pregunta es: ¿tú tienes algún problema, o tú o alguien conocido tienes un problema con las drogas? En ese caso los porcentajes aún bajan muchísimo más. Eso quiere decir que ha habido un cambio real en la normalización de los consumos, y cada vez, junto con la salida del armario, ese concepto tan importante para normalizar esta situación, donde la gente puede ver que su vecino es universitario o es camarero o es simplemente padre de familia, pero que te saluda en el ascensor, lleva a sus niños al colegio y no es mala persona, no es un criminal, no te va robando para poderse fumar un porro por la noche. Cuando ese concepto se normaliza, se encuentran las autoridades y los prohibicionistas con un problema. ¿Cómo seguimos manteniendo una situación de miedo en una población que ya no tiene miedo? ¿Cómo seguimos utilizando medidas extraordinarias para solucionar un problema que la gente ya no cree que existe? Y entonces es cuando aparecen anuncios de este tipo, donde se nos dice: las personas con problemas de drogas hoy en día ya no tienen el aspecto de los problemas que imaginas. Perdón, ni el aspecto ni los problemas que imaginas. Lo que no nos dicen es cuáles son los que tienen, porque desde entonces el discurso de la Fundación de Ayuda para la Drogadicción se concentra en decir que hay que aumentar esa percepción de riesgo, y que aunque los consumidores de drogas no son conscientes ya no solo de que están adictos a una sustancia, sino de que no son conscientes de que tienen un problema médico, eso es solo un síntoma más de su adicción. Esos problemas aparecerán, y el motivo de que aparecerán es que aparecerán. Venimos oyendo que el gran boom de problemas sanitarios debidos a la cocaína se demorará 5 años cada 5 años. Y este tiempo va pasando y nunca llega. Pero no porque la cocaína u otras drogas no tengan problemas en sí mismos, sino porque también, como con todas las drogas, se han ido cogiendo ciertas culturas de uso. ¿Por qué la heroína, aunque ahora pueda haber un cierto repunte, con todo su potencial adictivo, no es la droga más utilizada, sino al contrario, sigue siendo una droga residual y marginal? Porque en el fondo la mayoría de consumidores hacen opciones racionales en el momento de escoger. Y las opciones racionales, incluso en los casos de consumidores de heroína, pasan por pasar a consumir otros productos, por pasar de dejar de inyectársela y tomarla, por ejemplo, inhalada, cuando se constata que eso hay un riesgo que llegó a toda la epidemia de SIDA, hepatitis, etcétera, etcétera, una de las grandes culpas también de la prohibición. En el momento en que los consumidores dicen no hay un problema, que la sociedad dice no hay un problema y yo no conozco a nadie que tenga este problema, ¿cómo sigues manteniendo esta realidad? La única manera de hacerlo es mediante esa mistificación de los consumos, en el sentido de intentar mantener la idea de que
es horroroso, aunque no parezca serlo. Y ahora nos encontramos en una situación donde con el cannabis, sin haber habido cambios legales en los últimos 15 años, hay una situación de normalización de facto, con centenares de asociaciones y de clubes de consumidores, con un montón de gente que con sus nombres y apellidos dicen: sí, yo soy consumidor de marihuana y quiero cultivarla y quiero colectivamente y quiero consumirla. Y atacar todo esto se puede hacer por la fuerza de la ley, pero es muy difícil obtener aquello que llaman la sanción de la víctima. Es muy difícil que en este caso los consumidores de marihuana vayan a aceptar tranquilamente que ellos son o enfermos o delincuentes. Ayer comentábamos con Araceli Manjón, ella me comentaba la posibilidad de que en realidad lo que a la prohibición le sea costoso ahora sea mantener a la marihuana dentro y que soltar este lastre, precisamente por lo difícil que lo difícil que es mantener la prohibición, mantener las justificaciones de la prohibición del cannabis. En el momento en que la prohibición se desprenda del lastre que supone para ellos seguir manteniendo que todas las drogas son iguales y que por tanto el cannabis, que ya todo el mundo conoce, es igual al resto de las drogas, es más un problema que otra cosa. Y tal vez legalizando o accediendo a legalizar o normalizar el consumo de marihuana, contra lo que yo muchas veces reconozco que he pensado, que yo soy más bien de la opinión de que cuando acabara la guerra contra la marihuana, acabaría la guerra contra las drogas, porque porcentualmente es donde está el peso de la lucha contra las drogas. Sí que es verdad que mantener el discurso prohibicionista basado en la marihuana o basado en unificar los discursos de la marihuana con el resto de las drogas es cada vez más difícil. Yo, para acabar, os voy a hacer un pequeño ejercicio que lo he hecho en alguna presentación. Si alguno de vosotros ya lo ha visto, pues os pido disculpas, pero que me serviría un poco para ilustrar esa manera como los medios de comunicación, como las autoridades antidrogas han camuflado o han pervertido el concepto de información para convertirlo en propaganda. En este caso hipotético, imaginaros que leyéramos un panfleto o un folleto que nos llega del Plan Nacional sobre Droga con esta presentación y nos dice: las autoridades del Plan Nacional sobre Droga han detectado la presencia en nuestras calles de una nueva y peligrosa sustancia. Se trata de una droga que actúa sobre el sistema nervioso, provocando una sensación ficticia de bienestar y de ausencia de dolor, pudiendo su efecto ocultar enfermedades muy graves. Está demostrado científicamente que, aquí es muy importante que diga científicamente, pero si digo solo que está demostrado, bueno, pero científicamente ya no se le puede decir que no a una cosa que está demostrada científicamente. Está demostrado científicamente que su uso está asociado a un síndrome de encefalopatía aguda con degeneración grasa de las vísceras, aumentando en 35 veces el riesgo frente a un no consumidor de esta droga. Es posible un shock alérgico aunque solo se consuma una vez. Tras su consumo prolongado, si se abandona su uso, aumenta el riesgo de infarto, así como el de otras enfermedades coronarias. Su consumo provoca un descenso de la temperatura corporal, en ocasiones de varios grados. Puede dañar los riñones y el hígado en usuarios sensibles y pueden ocasionar o agravar úlceras de estómago, y en ocasiones estas pueden perforarse. Inyectada, esta sustancia podría transmitir infecciones como la hepatitis y el SIDA. El riesgo de accidente de automóvil aumenta con su uso y además, esto es también como en los charlatanes que venden cuchillos, ¿no? Y además le regalaremos este otro cuchillo. Pues además su consumo puede producir erupciones cutáneas, dificultad respiratoria, somnolencia, vértigos, cálculos renales, calambres estomacales, ataques de gota. La sobredosis de esta sustancia puede ser letal, puede ocasionar visión borrosa, zumbido de oídos, náuseas, vómitos, somnolencia, sudoración, diarrea y muerte. Y por su causa, por su consumo, están muriendo actualmente 2.000 personas al año, tantas como por la heroína. Y de hecho el margen de seguridad, es decir, la diferencia entre lo que es la dosis activa, la dosis mínima activa de la sustancia y su dosis letal, es muy parecida a la heroína y se sitúa en torno del 1,20. La aspirina mata, la jaqueca no. Si te ofrecen aspirinas, simplemente di no. Porque todo esto que hemos estado viendo lo podéis ver directamente en un prospecto de los que aparecen en cualquier caja de aspirinas, con algunas excepciones. Por ejemplo, cuando yo digo que provoca una sensación ficticia de bienestar, es cierto, solo está atacando los síntomas, una aspirina. Cuando digo que tras su consumo prolongado, si se abandona su uso, aumenta el riesgo de infarto, como el de otras enfermedades coronarias, es verdad, pero no por otra cosa que porque el efecto de la aspirina es precisamente protector de las arterias. La persona que tiene riesgo de infarto se le aconseja tomarla y evidentemente si luego deja de tomarla, aumenta la probabilidad de que tenga un infarto.
Su consumo provoca un descenso de la temperatura corporal. Por Dios, es que es una aspirina. Claro, se trata de eso, pero se trata también de poner las cosas que pueden ser ventajas como si fueran inconvenientes. Inyectada puede transmitir infecciones como la hepatitis y el SIDA, por supuesto. Solo hace falta compartir la jeringuilla con alguien que también se haya inyectado aspirina por algún motivo y tenga hepatitis o tenga el SIDA. Esta misma frase yo la he leído en un folleto de propaganda referido a la cocaína publicado por el Ayuntamiento de Barcelona. Una de las citas que ponían para hablar mal de la cocaína era que inyectada podría transmitir enfermedades como la hepatitis o el SIDA. Y el riesgo de accidente de automóvil aumenta con su uso, es verdad. Y en particular su asociación con el síndrome de encefalopatía aguda, el síndrome de Reyes, es un caso claro y es el motivo, todos los que tenéis padres lo sabéis, todos los que sois padres lo sabéis, de por qué a los niños se aconseja no darles aspirina, sino darles más bien paracetamol. ¿Cómo me voy de tiempo? Pues como son 2 minutos, voy a deciros simplemente muchas gracias y a recordaros que estos discursos que estamos oyendo ahora para medicalizar el uso de drogas, hace unas semanas estuve en el Rototom en un debate sobre el tema de marihuana medicinal y aunque mi papel era solo el de moderador, no podía escaparme de decir o de recordar algunas cosas. No caigamos, sobre todo los que creemos en la libertad individual como motivo principal para defender la legalización de las drogas, no caigamos en el error de que para poder consumir tengamos que aceptar que ya no ser delincuentes, sino que pasemos a ser enfermos o que pasemos a estar bajo supervisión de algún doctor o de algún médico en vez de estar bajo la supervisión de un sacerdote o de un confesor. Muchas gracias y luego en la hora de réplicas tendremos tiempo para hablar. Gracias.